Buenos días, un cordial saludo para todos y mi grupo está conformado por Ruth Carrillo, Juan Diego Manosalva, Julián Rojas y mi persona Justin McCormick. Hoy voy a hablar sobre los elementos del Estado y la delimitación del tema. Primero, lo necesario para determinar la existencia de un Estado son tres principales factores muy importantes, como lo es el territorio, o sea, donde van a coexistir; el segundo, un grupo de personas; y tercero, y más importante, eh, un poder autónomo que regule a este grupo de personas, que ejerza su poder sobre ellos a través de los diferentes organismos, como lo puede ser la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, etcétera. Todos los elementos mencionados anteriormente es importante que se relacionen entre sí, porque si se toman por aparte solo sirven como un objeto de análisis individual y se convierten en la geología, la politeología y la sociología. También es muy importante que cuando estos se relacionan se convierten en un objeto del derecho constitucional, del derecho internacional y también la teoría del Estado. Ahora, en nuestro mundo hay algunos ejemplos que nos dan a entender mejor el tema de los elementos del Estado y qué es lo que falla. Por ejemplo, con los gitanos. Este grupo de personas tiene su propia identidad cultural, su idioma, sus características y incluso hasta algunos siguen siendo nómadas. Entonces, lo que no tienen estas personas es un territorio, ¿sí? Por esa razón son nómadas. Ejemplo de ello es la repatriación de personas rumanas y búlgaras llevado en Francia en el 2010. eh, Todos estos hechos han provocado un gran debate en la Unión Europea. También esto me recuerda a las personas apátridas, un poco también, que es cuando una persona nace en un territorio extranjero pero se queda eh, sin reconocimiento por parte de ninguno de los dos estados, ni en el donde venían sus padres, ni ahora en donde migraron sus padres. Ahora está el polémico tema de los kurdos y su situación con el Estado turco. Los kurdos son un pueblo que tiene más de 2500 años de antigüedad y en la actualidad cuenta con 22 millones de personas en su territorio. Eh, el problema de los turcos con su territorio es que no tienen el poder o no tienen poder para ejercer sobre él. Eh, Su pueblo se llama Kurdistán. Más que todo, los kurdos están asentados en cierta parte de Turquía, en Asia Menor y en Irak y Siria. Los kurdos son considerados como una minoría, pero ellos no quieren ser considerados así. Su problema es con sus tierras ancestrales, pero tienen un territorio, pero carecen de un poder público autónomo. Eso explica su lucha constante para la conformación de un estado kurdo. Han tenido algunos problemas con el estado turco, ya que su lucha es contra ellos para la conformación de su estado. Pero en estos días el presidente emitió un acuerdo en el que se iba a limpiar la zona la zona fronteriza con los kurdos, para que esta sea, entre comillas, una zona segura. Ahora, una situación especial se presenta en Palestina, en donde existe desde hace algunos años, gracias a los acuerdos de la Oslo celebrados en 1993 entre Israel y la OLP, la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Una organización semiestatal cobija parte del pueblo palestino. Allí tiene un gobierno propio y manejo autónomo importante de asuntos políticos y administrativos, ya que la zona no se encuentra sometida bajo la soberanía del Estado de Israel. Es así como que está bajo su que no está bajo su mando, bajo su cobija. No hay un estado palestino como tal porque no hay una zona que lo delimite, o sea, no tiene límites, no, y tampoco está reconocido internacionalmente por la comunidad de las naciones. Ahora, la determinación de los elementos del estado. Hay que decir que los dos primeros elementos no suponen mucha dificultad, pero el tercero, que es el elemento humano, sobre la determinación de este elemento, no hay un consenso entre los autores. Se denomina unas veces poder público, otras gobierno, otras soberanía o órganos del Estado. Lo que importa destacar es que para que haya Estado se requiere un grupo de personas asentadas en el territorio, y que estén sometidas a una autoridad de gobierno propia, autónoma y que no esté dependiente de ningún otro estado o país. Eh, por ejemplo, la historia muestra que el surgimiento de nuevos estados como en diferentes partes del planeta, como puede ser la antigua Yugoslavia, ha sido posible desde la mediación y el reconocimiento de las organizaciones internacionales, cuya cabeza se encuentra la ONU. O sea que tenemos elementos que se caracterizan en nuestra época. Y estos elementos son el territorio, la población, el poder público y el reconocimiento internacional. Algunos autores agregan al Estado un elemento más, el ordenamiento jurídico, en cuya cima se encuentra la Constitución. El argumento sería válido o correcto si nosotros por Estado entendiéramos como un Estado de derecho, pero lo importante es que el derecho limita al Estado. Por lo tanto, este no puede ser de esa manera, ya que esta es una característica muy importante, o una herramienta del derecho. Esto no se encuentra en los gobiernos autocráticos. Eh, por ejemplo, los estados desprovistos de legalidad y sometidos a arbitrariedad de sus gobernantes son considerados también como estados dentro de la comunidad internacional. Podemos decir como Venezuela, Cuba, que son estados de la arbitrariedad de sus gobernantes. De eso podemos concluir que el ordenamiento jurídico no puede ser un elemento del Estado. Muchas gracias y a continuación los dejo con mi compañera Ruth. Segundo elemento, el territorio. La delimitación de los territorios actualmente es regida por el derecho constitucional y el derecho exterior. Se ha convertido en uno de los problemas más complejos actualmente debido a los conflictos generados alrededor de las fronteras, las nuevas tecnologías y las nuevas ciencias que han desarrollado nuevos elementos poniéndolo entre los principales objetivos a identificarse. Debido a estas razones, actualmente se han llevado miles de conferencias internacionales para reglamentar esto. Antiguamente, el territorio solo era dado por el suelo y el mar territorial, pero actualmente se han llegado a una lista de nuevos requisitos. En Colombia, en la Constitución, en el artículo 101 está reglamentado como: primero, el suelo, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo, el segmento de la órbita gestacional, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa. En América Latina, especialmente en los lugares colonizados por España y Portugal, debido a la baja generación de conflictos, a diferencia de Europa, se tenía para la delimitación el Uti Pussedus Juris de 1810, que aplicaba a las colonias españolas y portuguesas. Después de las independencias de esto, en 1810, se empezó a tomar ya como la constitución de colonias al país, entonces se continuaron con esas delimitaciones. En 1806, en Colombia, el Estado reconocía como el territorio continental también a las islas, pero debido a esta manera, a este sistema, que también se tenía en cuenta los tratados,
difería en una paradoja, ya que como la Constitución, el derecho interno, estaba reglamentando el territorio, cosa que también le constituía al derecho internacional, y que este mismo, al generar nuevos tratados, tenía que hacerle cambios a la Constitución, generaba muchos conflictos en la parte jurisprudencial. Actualmente los límites en Colombia han sido cambiados a como mayor ente designador a los tratados y después pasado por el Congreso de la República y ratificado por el presidente. Así en los tratados vigentes y los tratados nuevos a considerarse. Algunos de los tratados delimitantes del territorio colombiano han sido el 15 de noviembre de 1928, el 24 de abril de 1907 con Brasil o el 20 de agosto de 1924 con Panamá. 2.2. El subsuelo. Antiguamente la Constitución no notificaba de esta parte, pero al desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de su explotación económica, de llegar aún más abajo de las capas tectónicas reglamentadas actualmente, para poder encontrar minerales de mayor nivel o petróleo, se debió reglamentar el subsuelo como un lugar importante dentro de los requisitos del territorio. Como por ejemplo en el artículo 332 de la Constitución. En este se reglamenta que el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado, excepto a las excepciones de los beneficios adquiridos a los propietarios de la tierra. Como la tierra es redonda, el subsuelo ha sido reglamentado en un cono de 6.370 kilómetros. De esos, solo se han profundizado 4 kilómetros en las excavaciones mineras más grandes. 2.3. El mar territorial. Sobre este no se ha discutido ni el espacio que la contiene, ni el lecho marino, ni el mar que está contiguo a sus costas. Lo que sí se ha discutido es lo que gira en torno a la anchura del mar territorial. Antiguamente se tenía por idea que desde la costa se disparaba un cañón y donde la bola cayera llegaba la delimitación del espacio marino de ese país o de esa nación. En ese entonces la bala de cañón por lo general alcanzaba una altura una longitud de 3 millas. Esto fue propuesto por el holandés Cornelius van Binschoten. Al contrario de esto, al llegar al siglo XX, las conversaciones sobre esto llegaron a un punto crítico, realizándose 3 convenciones para poder reglamentar todos los acuerdos sobre el espacio marítimo. La primero, en Ginebra, en 1958, se llegaron a concluir al menos 4 convenciones. En esto se reglamentaba la plataforma continental, la pesca, la conservación de los recursos vivos y sobre alta mar. Para Colombia, se crearon la Ley Novena y la Ley 119 de 1961 para delimitar la plataforma continental y la Ley de Pesca respectivamente, pero no llegó a la delimitación del mar, excepto en 1960. En esta faltó solo un voto para que se aprobara la tesis de las 12 millas. En la tercera conferencia que inició en Caracas en 1974 y terminó en Nueva York en 1982, las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre el Derecho del Mar por 130 votos a favor. Pero dicho documento fue firmado en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. En esta, al final se llegó al acuerdo de que cada país no podía exceder las 12 millas náuticas al delimitar su espacio marítimo. Pero en estas también se lleva a cabo lo que incluía la navegación, explotación de recursos, la pesca y el tráfico marítimo. También la contaminación ambiental de estos. En esta, Colombia como signataria de la convención, pero aún no la ha ratificado, porque antes de que ella culminara, el país había tomado la decisión sobre el mar territorial al expedir la Ley 10 del 14 de agosto de 1978, en cuyo artículo primero establece: el mar territorial de la nación colombiana sobre el cual ejerce plena soberanía se extiende más allá del territorio continental e insular y de sus aguas interiores hacia una anchura de 12 millas náuticas o de 22 kilómetros 224 metros. La soberanía nacional se extiende igualmente al espacio situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar. 2.4. La zona contigua. La zona contigua, como su nombre lo indica, es una franja de mar contigua al mar territorial.
En estas, el Estado ribereño puede tomar las medidas que crea consistentes para sancionar los delitos que tengan que ver con aduanas, fiscales, inmigración o delitos sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. Esta zona contigua tampoco puede extenderse más de 24 millas, como lo señala el artículo 36 de la Convención de Montego Bay. Esto, conforme a otros tratados, consigue que la zona contigua debe medir 12 millas, así como el espacio marítimo debe medir otras 12 millas. 2.5. La zona económica exclusiva. En la Convención de Montego Bay adoptó este concepto como la zona económica situada después del mar territorial. En el Estado tiene total soberanía sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos y no vivos, incluidos allí el suelo, subsuelo y el mar y todos los usos que puedan tener. En el artículo 7 de la Ley 10 de 1978, se establece una zona económica exclusiva adyacente al mar territorial, como su límite exterior llega a 200 millas náuticas. Técnicamente tiene la misma ley, pero no está ratificada de la misma forma. En el artículo 8, agrega los artículos correspondientes a las siguientes denominaciones, que son sobre los recursos, la investigación, el uso del mar, suelo y subsuelo, de acuerdo también a los delimitados en la Convención. 2.6. La plataforma continental. Como su nombre lo indica, es una plataforma que sostiene el territorio continental. Se adentra en el mar y se va sumergiendo hasta llegar a un punto que se llama talud continental. Este puede llegar a los 200 metros y empezar los abismos, pero a veces empieza hasta los 600. Aunque la explicación en clara, y podría decirse que simplemente es una extensión del territorio que llega hasta los abismos profundos del mar. En algunos lugares como Argentina o Uruguay puede situarse hasta kilómetros en el Océano Pacífico, o en Perú, como en Perú y Chile, que se encuentran los grandes abismos a muy corta distancia de la costa. Debido a estos problemas, se ha tenido miles de discusiones entre los países sobre qué realmente es la plataforma continental. Y el concepto geológico que se ha dicho anteriormente, esto ha sido reemplazado en un concepto jurídico para mejorar los derechos que se tienen los países sobre este elemento del territorio. Quedando el concepto como la plataforma continental es el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas y a las islas, situadas fuera del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá del límite, hasta donde la profundidad de las aguas permita la explotación de los recursos naturales. Este concepto da más amplitud para que los países que tengan plataformas mucho más profundas o donde puedan tener mucho o menos explotación de los recursos naturales, el cual, dependiendo de si es más, deben demostrarlo, tengan un mayor control sobre estos espacios alrededor. En Colombia, mediante la Ley 9 de 1961, se ratificó esta ley. Este decreto, aún así, no fue bien apreciado por los demás países y se decretó un nuevo orden en el que se podía extender hacia 200 millas. Y en los casos en el que el borde exterior del margen continental no llega a esa distancia, se decretó que esas millas serían contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Los derechos también ratificados en esta convención incluyen no solo la explotación de estos recursos, tanto vivos como no vivos, en los cuales solo se tiene como requisito que el individuo se permanezca en constante contacto con este medio. Aparte de eso, también las reglamentaciones para las penas y la conservación de este medio. Además, los derechos del Estado ribereño sobre su plataforma continental no afectan de manera alguna la condición jurídica de las aguas subyacentes ni del espacio aéreo. 2.7. El espacio aéreo. Este constituye tanto el espacio
marino como el espacio territorial del mismo estado. Este fue idealizado primeramente en el siglo XX debido a la invención de la navegación aérea y de la navegación espacial. Este anteriormente no había sido reglamentado y se decía que ningún estado tenía derechos sobre él, hasta la Convención de Chicago sobre Aviación Civil en el año 1944. En el documento ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1974, ratificó que cada estado puede tener derecho a su espacio aéreo adyacente debido a las aguas territoriales. También incluye la soberanía, dominio, protección o mandato de cada estado sobre este como parte del territorio. Sobre este no hay más reglamentaciones, sobre todo el espacio ultraterrestre o el espacio aéreo soberano. No hay muchas delimitaciones respecto a ese, pero esto predice que en el futuro, con más desarrollo tecnológico, se deberá hacer. 2.8. El segmento de la órbita geoestacionaria. Este es un fenómeno natural terrestre presente en la línea ecuatorial que consta de un anillo de altura de 35.786 kilómetros, anchura de 150 kilómetros y espesor de 30 kilómetros, que orbita a la misma velocidad que la Tierra. Debido a esto, los satélites en este punto pareciera que estuvieran inmóvil, permitiendo un tiempo completo de funciones meteorológicas, telecomunicativas o de observación científica, e incluso funcionar como fuente de recolección de energía solar, pero también es un recurso limitado, por lo que falta de un tratado internacional se reglamentó en el artículo 101 de la Constitución colombiana como parte del territorio, pero aún así no es reconocido por la comunidad internacional a pesar de la insistencia de los países afectados por la futura congestión en el espacio y el limitado distancia entre los satélites que ya empiezan a generar problemas en esta órbita. 2.9. Espectro electromagnético y el espacio donde actúa. Es el conjunto de ondas electromagnéticas de mayor y menor frecuencia, reconocido como una franja de espacio a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes que obedecen a limitaciones que deben ser respetadas para evitar el abuso de derecho como parte del territorio en el artículo 101 de la Constitución, y también está constituido como bien público, inanejable e imprescriptible sujeto al control del Estado. 2.10. El dominio eminente. Un sector extranjero sostiene que el dominio eminente es el derecho que tiene el Estado para emplear el territorio y los bienes públicos en el contenido para los fines del interés público o social. Este concepto no tiene sustento jurídico en Colombia, pues el artículo 102 de la Constitución dice que el territorio con los bienes públicos que de él forma parte pertenece a la nación, resaltando los derechos jurídicos del Estado como persona jurídica internacional, pero sin confundir el dominio eminente con el derecho de dominio patrimonial que ejercen sobre partes del territorio tanto los particulares como el propio Estado. Tampoco puede relacionarse con la expropiación y demás limitaciones al derecho de dominio porque ésta se encuentra en el principio fundamental de la prevalencia del interés general sobre el particular con los fines esenciales del Estado y en el carácter de función social que tiene el derecho de propiedad en el artículo 1, 2 y artículo 58. Para hablar del término población debemos hablar de los términos que utilizan los autores para nombrar los elementos humanos del Estado, los cuales son población, nación y pueblo. Uno de los términos más apropiados según el derecho constitucional es población, ya que este abarca las personas que residen y no residen en el territorio. Asimismo, en la Constitución del 91 hubo un término que era inadecuado, el cual era habitantes y territorio. Este término era inadecuado ya que solo creía nacionales o solo veía nacionales aquellos que habitaban en el territorio y dejaba de lado a todos los extranjeros o personas que no residían en el territorio. El otro término es la nación. Este término es un término sociológico. El autor Ernesto Renan, en su conferencia ¿Qué es una nación?, nos dice que para él, o él afirma que para él la nación es un alma, un espíritu, una familia espiritual, y él iba en contra de este término de que la nación era una reunión religiosa de creencias, una reunión política o una reunión de lenguaje en la cual las personas se comunicaban, y él decía que iba más allá de eso.
Podemos ver que en el artículo 7 de la Constitución colombiana reconoce y protege, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica, y asimismo en el artículo 72, el cual prescribe que el patrimonio de la nación está bajo la protección del Estado. Asimismo, la nación se utiliza para hacer referencia al Estado, para hacer referencia al Estado, y también se ve como la nación también se ve como el centro del poder. Eso quiere decir que la nación es la que se encarga o que interactúa entre la nación y los territorios, o la cual se encarga de administrar los dineros en estos territorios, y por eso es el poder, o por eso se llama el centro del poder. Por consiguiente, hablaremos otro de los términos del elemento humano del Estado, el cual es el pueblo. Una de las expresiones más claras de pueblo es la soberanía, y la soberanía es uno de los poderes más grandes de la nación, ya que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De allí emana el poder público. El pueblo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Eso quiere decir que el poder lo tiene el Estado, como lo tiene el pueblo, como lo dice la Constitución, y asimismo debemos tener presente que el término pueblo incluye solo a los ciudadanos vivos y excluye a los que ya fallecieron o a los que aún no han nacido. Y esto es porque son las personas, según esto, hay que tener en cuenta además aquellas personas que tienen la potestad de tomar decisiones, o que tienen de tomar decisiones políticamente fundamentales, las cuales las personas fallecidas ya no pueden hacer, y aquellas personas que todavía no han nacido, pues todavía no pueden hacer, y por eso no incluyen a las personas fallecidas y a las personas que todavía no han nacido. No podemos negar la relación que existe entre pueblo y ciudadanos. Podemos ver que la Constitución del 91 otorgó mecanismos de participación al pueblo. En él ejerció su soberanía, como lo dije anteriormente, en el cual la soberanía es el poder que tiene el pueblo, el poder público que tiene el pueblo ante el Estado, ante ejercer su poder, ya sea voto, por medio del voto, el plebiscito o el referendo, ya sea la participación y democracia que hubo. Pero igual podemos ver que ahora, habiendo este poder que tiene, o esta soberanía que le pertenece al pueblo, podemos ver que el pueblo teniendo el poder, siguen habiendo personas las cuales, al nosotros no tener una capacidad por la cual, o tener una amplia variación de personas por las cuales votar, o tener unos amplios representantes, siempre están los mismos por los cuales votamos, y realmente este poder termina sucediéndose entre los mismos, y realmente los mismos corruptos de siempre terminan quedándose con el poder, y no existe una democracia, o no existe una participación en la cual la soberanía del poder se aplique de forma adecuada. Respecto a la nacionalidad, esta se define como un concepto que hace referencia a un vínculo jurídico de carácter permanente. Eso quiere decir que liga una persona con un Estado de carácter permanente, ya que va desde su nacimiento hasta que ésta desista esta nacionalidad, o hasta que desista esta nacionalidad. Esta misma nacionalidad genera derechos, pero asimismo genera obligaciones recíprocas. Asimismo, la nacionalidad es permanente, como lo dije anteriormente, y es de forma indefinida, dependiendo de si la persona quiere renunciar a ella, o que el ciudadano adquiera otra nacionalidad y renuncia a una de ellas, renuncia a la nacionalidad, ya sea colombiana, o en relación con la nacionalidad por nacimiento, existen tres características, las cuales son, o que se tratan de jus sali, que significa, o que su traducción literal es derecho del suelo. Esto quiere decir que la persona tiene el derecho a la nacionalidad, que se determina al nacer en territorio de un estado, sin considerarse que sus padres sean extranjeros o nacionales. Esto quiere decir,
si los padres son estadounidenses, pero el hijo nace en territorio nacional, pues tiene el derecho a jus soli, disculpe la siguiente característica es la jus sanguinis, que significa, su traducción literal significa derecho sanguíneo. Eso quiere decir que se tienen en cuenta los vínculos de sangre, como su nombre lo indica, sin importar en qué lugar del mundo nazca. Por ejemplo, los descendientes de los nacionales que han nacido en el extranjero. Jus domicilis, esto quiere decir, como último, jus domicilis. En este se tiene en cuenta en el lugar donde la persona se ha asentado por un tiempo y ya es su domicilio. Asimismo, en este tiempo, pues se asentó en este territorio por un tiempo y entonces ya se considera que la persona vive ahí y es su domicilio. Asimismo, hablaremos de la nacionalidad por adopción, la cual el Estado se reserva del derecho de otorgar a las personas que no cumplan los requisitos que la Constitución colombiana en su artículo 96 se contempla, que son 3 eventos, los cuales deben tener, 3 requisitos que deben tener para la adopción, la nacionalidad por adopción. El primero es que los extranjeros en general deben cumplir con los requisitos legales, los cuales deben ser a los latinoamericanos y el Caribe por nacimiento que piden ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establezcan, del gobierno y de acuerdo con el principio de reciprocidad. Asimismo, como este principio de reciprocidad quiere decir que estas personas que hagan este acuerdo con la municipalidad deben, así como reciben sus derechos de adoptar la nacionalidad, asimismo deben cumplir con sus obligaciones como personas, como nacionales. El siguiente criterio o el siguiente evento del artículo es que a los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Esto quiere decir que deben tener el principio de reciprocidad si son indígenas que están en frontera, como lo dije anteriormente, pues que se acojan a las leyes y que así como tienen sus derechos nacionales deben tener sus obligaciones, deben cumplir con sus obligaciones. Bueno, la nacionalidad en Colombia se basa en la jus sanguinis. Como dijimos anteriormente, la jus sanguinis, su traducción literal es que es derecho sanguíneo. Esto quiere decir que la persona debe tener una conexión sanguínea con padres colombianos. Según el artículo 96 que estipula la Constitución, los nacionales colombianos por nacimiento que deben tener estas siguientes hipótesis para poder ser nacionales colombianos. Los hijos de padre y madre colombianos que hubieran nacido en territorio extranjero y luego domiciliaron en territorio colombiano. Esto quiere decir pues que nacieron en otro, como lo dije, nacieron afuera y vinieron a vivir acá por un tiempo prolongado. Los hijos de padre y madre colombianos que hubieran nacido en el extranjero y luego se registraron en una oficina consular. Esto quiere decir que nacen en el extranjero, al tener padres colombianos, tienen el derecho de sanguinidad y sin importar que no vivan en Colombia, tienen el derecho de pedir la nacionalidad colombiana. Asimismo, en base a esto, hablaríamos de la naturalización en Colombia, la cual se prescribe en el artículo 4 de la Ley 43 de 1993, en la cual fue otorgada en un acto soberano y discrecional del presidente de la República. Otra cosa que se me olvidó mencionar en el anterior punto de la nacionalidad colombiana es que esta jus sanguini o estas hipótesis también tienen que tener la unión de jus soli y jus domicili. Por ejemplo, en uno de los términos dice que los padres extranjeros con la condición de que alguno de ellos estuviese domicilio en la República. Eso quiere decir que alguno debe vivir en Colombia.
Bueno, prosiguiendo con lo anterior, que estaba diciendo es que el presidente dio esta ley, que fue la ley 44, del artículo 4 de la ley 43 de 1900. En este artículo se estipula que los trámites se pueden adelantar por los departamentos, por las gobernaciones, y asimismo la Constitución colombiana en su artículo 96 contempla los 3 eventos que hablamos anteriormente para la adopción de nacionalidad. Asimismo, en este artículo habla que la persona que adopta la nacionalidad tiene el derecho o no está obligado a renunciar a su nacionalidad de origen, y puede tener, asimismo entramos a la doble nacionalidad que tocaré a continuación. Tiene derechos civiles y políticos con algunas excepciones. No pueden acceder a ciertas características como ser presidente, ser vicepresidente, ya que como ya está estipulado en la Constitución, para ser presidente o vicepresidente tienen que ser originario de la nación. Bueno, como dije anteriormente, asimismo, en el artículo, los ministros, o sea, cuando alguien adopta la nacionalidad de origen, tiene doble nacionalidad y tiene mayores inhabilidades que los colombianos naturalizados, ya que además de poder acceder a los cargos mencionados, tampoco podrán ser representantes a la Cámara, ni ministros del despacho, ni directores de departamento administrativo, como lo estipulan los artículos 28 y 29 de la Ley 43 de 1993. En el artículo 9 decía que la calidad de nacional, o sea, la persona que se considera nacional colombiano, se perdía por adquirir la doble nacionalidad y solo tenía que renunciar a la anterior, a su nacionalidad de origen. Así que en la Constitución de 1991 se cambió esto, y en la que la calidad nacional no se pierde y se adquiere, o sea, se adquieren los mismos derechos que tienen los nacionales, no pierde su doble nacionalidad. Aquellos que hayan optado por nacionalizarse, o sea, no están obligados a perder su nacionalidad de origen. Por consigna, aquellos colombianos que poseen doble nacionalidad o que ya poseen la nacionalidad colombiana deben someterse a la Constitución política y a las leyes de la República. El siguiente término sería la ciudadanía. La ciudadanía es el estatus jurídico y político mediante el cual o por el cual las naciones adquieren derecho, o por el cual los nacionales, por el cual los nacionales adquieren determinados derechos, que son derechos políticos, civiles, sociales, pero asimismo adquieren obligaciones. Tienen el derecho de ser de elegir y de ser elegidos, y asimismo en la historia, como hemos visto, han habido muchas revoluciones, en la cual una de las más importantes fue la revolución del siglo XVIII, el siglo XIX, en el cual la mujer tuvo el derecho al voto, en el cual peleó el derecho al voto. Asimismo, en Colombia se le otorgó a las mujeres en 1945 la ciudadanía, pero sin derecho al voto. Después de muchas reivindicaciones, que solo fue concebida mediante el Acto Legislativo 3 de 1954, el cual las mujeres colombianas accedieron por primera vez al sufragio el 1 de diciembre de 1957, para votar el plebiscito que dio el origen al Frente Nacional. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho al sufragio. Eso quiere decir que puede ser elegido o también puede desempeñar cargos públicos. Asimismo, los derechos de los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que tienen los nacionales, pero pueden ser objeto de límites en circunstancias especiales, como fue en la Segunda Guerra Mundial, en el cual las familias japonesas residentes en los Estados Unidos fueron sometidas a severas restricciones de sus derechos. Asimismo, como dije anteriormente, tienen derecho a votar, tienen derecho a los derechos políticos y el derecho al voto están reservados a los nacionales, pero el artículo 100 de la Constitución
autorizó al legislador para conceder a los extranjeros el derecho al voto. Eso se dio en la Ley 1070 de 2006, en el cual permitió a los extranjeros residentes en Colombia votar en las elecciones de alcaldes, consejos distritales y municipales, junto a las administrativas locales y consultas populares municipales. En el último lugar donde hayan fijado su domicilio, esto quiere decir que en el lugar donde hayan sacado su nacionalidad, allí pueden votar. Bueno, a mí me toca decir el punto número 4 y el punto número 5, siendo el punto número 4 el poder público. Como tal, no hay una identificación del tercer estado, del tercer elemento del Estado. Se menciona el poder político, la soberanía, el gobierno, los órganos del Estado, como todo lo que maneja esto mismo. Estos son conceptos bastante diferentes, así que precisan una explicación. La soberanía es el poder político supremo, lo que predica el Estado como un todo. No puede ser considerada un elemento del mismo porque es lo que está más arriba, el poder político supremo que gobierna todo. Luego, gobierno se entiende que es una de las ramas del poder político, siendo esta la rama ejecutiva. Luego está la expresión de órganos del Estado, se usa en forma de estructura, o sea, una forma estructural, para la cual está tratando de explicar los organismos que conforman un Estado. Por ejemplo, ya sea el Banco de la República, las ramas judiciales, el registro civil y todos estos. Lo que se conoce como un poder público es lo que mejor se adecua a lo que se está buscando, ya que dentro del mismo poder público se encuentran todos los organismos del Estado, lo que ejerce una manera directa las funciones del poder público. El elemento del poder público presupone la existencia de una serie de órganos, los cuales el poder del Estado se divide, para impedir que todo el poder de un Estado se rija con una sola persona o un grupo pequeño de personas, para evitar una monarquía o un Estado absolutista. Los elementos del el poder público es un concepto que debemos distinguir lo que es estructural a lo que es funcional. Lo que es estructural son las tres ramas que se ha estado hablando: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y también está conformada por algunos órganos autónomos que no hacen parte de estas ramas, como son el Banco de la República o la Comisión Nacional de Televisión. Desde lo funcional, el poder del Estado se expresa a través de las distintas funciones que ejercen los órganos del poder público. Estas funciones son la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional, las de control y la función electoral. Dicho lo siguiente, podemos concluir en que las estructuras del Estado colombiano, en relación a cómo se organiza y distribuye el poder público, encontramos las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales, conocidas como la tridivisión del poder público, además de algunos organismos autónomos que cumplen ciertas funciones, como por ejemplo los organismos de control, siendo estos los organismos del Ministerio Público y Contraloría General de la República. Luego están los que conforman la organización electoral, que son Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. También son órganos autónomos que cumplen funciones, son el Banco de la República, como ya hablé anteriormente, y la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional de Registro Civil y el Consejo Nacional de Planeación. Ahora, sigue el punto número 5, conocido como el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional vendría a ser un concepto que manejan los estados, que es lo que le permite que el resto de estados que lo rodean o los países lo conozcan a él como un estado independiente, como un estado propio, con sus propias leyes, reglas, su propia moneda y todo lo que conforma un estado. Un estado no puede surgir sin el reconocimiento de otros estados o un organismo
en especial los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ya en el pasado han habido varias pruebas de algunos estados que han intentado surgir y no han tenido éxito. Porque los estados no tuvo un reconocimiento internacional. No le dieron ese reconocimiento como un estado propio. Podría hacerse algunos ejemplos como en el caso de Biafra, en la parte sudoriental de Nigeria, Chechenia, en la Federación Rusa, o el Sahara Occidental, solo para mencionar algunos. O también pueden haber el reconocimiento internacional, el acuerdo internacional, puede también, como por ejemplo, si ven una crisis en un estado, pueden resolverlo y crear nuevos estados soberanos, los cuales pueden ejercer sus propias reglas, sus propias monedas y ser un estado totalmente independiente sin estar sujetos a un estado mayor, ya que los organismos internacionales lo reconocieron como un estado propio.